Buenas noches. Bueno, esta es la explicación para realizar la prueba de forma correcta. Primero que nada les pido que coloquen su nombre, la fecha y la carrera a la que pertenece. Bien, pasamos primero a la primera pregunta y responda en forma muy breve, la siguiente consulta. Defina con sus palabras qué entiende por celda. Defina con sus palabras qué entiende por rango. ¿Y para qué sirve la barra de fórmula? La barra de fórmula está de aquí arriba. ¿Para qué sirve? ¿Para cuántas filas tiene una hoja Excel? O sea, ¿cuántas son las filas que tiene? Recuerda cuáles son las filas, las que van con números. ¿Cuántas filas tiene? La número 5. ¿Cuántas columnas tiene una hoja de Excel? Las columnas recuerden que son las que están con letras. ¿Cómo se realiza una fórmula en Excel? ¿Cuáles son las características para hacer una fórmula en Excel? ¿Qué es lo que yo le indico primero a la máquina? La número 7. Se tiene en la celda D3, ¿cierto? En la celda D3, una fórmula que dice igual B3 multiplicado por C3. Al copiarla hacia abajo o arrastrarla hacia abajo, ¿cómo quedaría la fórmula? A la siguiente fila y a la siguiente fila. La número 8. ¿Cuál función sirve para multiplicar dos celdas? La número 9 y la número 10 la van a contestar en base a este cuadro que está aquí. Aquí están las filas, acá están las columnas, y es la producción de unas minas, digamos, de cobre, la Teniente, por ejemplo, la Escondida, que tienen una producción de 3 meses, aquí es de un primer trimestre. Y esta es la producción, ¿cierto?, trimestral, y este es el promedio de la producción. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Ustedes la escriben abajo, ¿cierto? ¿Cómo sería la fórmula para obtener el promedio del mes de febrero? ¿Cuál es la fórmula? ¿Con qué celda, digamos, son las que tengo que indicar en la fórmula? Etcétera. La número 10, para obtener la suma total de la producción, o sea, la suma total de la producción, sin usar la columna de producción total, sin utilizar esta columna. ¿Cómo yo puedo obtener la producción total? Bueno, ustedes empiezan a responder de aquí hacia abajo. Pasamos a la pregunta número 2. La número 2 es un ejercicio que ya hicimos en clase. No todos lo enviaron, es por eso que quiero repetirlo. Es un presupuesto de costo. Entonces lo que yo necesito es que ustedes me coloquen acá la cantidad, van a hacer una ahora para el 18, van a colocar la cantidad, digamos, de productos que van a necesitar, llámese carne de vacuno, carne de ave, las botellas de bebida, los ingredientes que implica un asado, con las unidades correspondientes y los precios. Entonces lo que yo quiero es que me saquen un total de cuánto va a salir el asado. Recuerden cuántos invitados son, cuánto es lo que comen, ustedes lo calculan. Y en base a eso yo necesito dos cosas. El total de invitados son tantos. ¿Cuánto es el valor que va a tener? ¿Cuánto me va a costar cada persona que yo invite a comer? Eso es en el fondo. Dos cosas. El total, cuánto me va a salir el asado, y cuál es el valor por persona de ese asado que voy a hacer. Bueno, teniendo este mismo concepto en consideración, ustedes pasan a la número 2 y me crean un presupuesto de costo basándose en lo mismo de arriba, pero para algo que ustedes, digamos, van a, por ejemplo, construir, van a hacer. No me hagan otra fiesta, un cumpleaños ni nada por el estilo. Construyan, no sé, pues, hagan el presupuesto para construir una pieza, una casa, una carretera, no sé. Pero me hacen el mismo, pero con un ejemplo que lo den ustedes. Esta es la pregunta número 2. Primero realizan se llama presupuesto de costo, y ustedes después me hacen uno exactamente igual. Van a hacer un presupuesto, no sé, pues para hacer una bodega en una oficina y arriba en la mina, no sé. Pero necesito un presupuesto de costo ahí que lo hagan ustedes. Número 3. La número 3, utilizando solamente funciones. Van a contestar primero el cuadro que está abajo y después las de arriba. ¿Qué implica esto? Bueno, este es un listado de trabajadores que tiene un sueldo base y todos han trabajado, no, en realidad no todos han trabajado hora extra, pero aquí hay algunos trabajadores que sí lo hicieron. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular las horas extras de cada trabajador. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, en esta celda, aquí está, digamos, la técnica cómo se hace. ¿Qué es lo que debo hacer? Dice, por ejemplo, para calcular el valor de las horas extras,
en el caso de un trabajador contratado por 45 horas semanales y con un sueldo mensual debe dividirse el sueldo en 30. Luego multiplicarlo por 28, debiendo dividirse el resultado, o sea, lo que me dio de eso, por 180, obteniéndose así el valor de cada hora y finalmente multiplicarlo por 50, claro, porque la hora vale un 50% más. Entonces esa formulita que está acá, ustedes la van a llevar aquí y lo van a aplicar al sueldo que está acá y automáticamente después por las horas que están acá. O sea, primero vamos a obtener el valor hora, ¿cierto? Y después vamos a tener el valor hora extra y eso lo multiplicamos por las horas extras obtenidas. Ahí vamos a dejar el total en plata. Aquí el total es lo que vale la hora extra, aplicado ya el 50%, y aquí cuánto significa esto, ¿cierto? En plata. Y el total a pagar obviamente va a ser el total de las horas extras más el sueldo base. Una vez teniendo todo eso hacia abajo, con el precio total ahí de lo que sale en la planilla de trabajadores, ustedes van a contestar esto que está acá arriba. ¿Qué dice? La primera pregunta es que apliquen un formato, digamos, un formato con separador de miles a toda la planilla que está abajo y la que está acá. Bien, la número 2, ¿cuánto es el total que se debe pagar al personal? O sea, el mismo resultado que está acá, la misma formulita que hicieron acá, tienen que hacerla aquí arriba. La número 3, ¿cuál es el menor de los sueldos a pagar? Para eso existe una función. ¿Cuál es el mayor de los sueldos a pagar? ¿Cuál es el promedio de sueldos a pagar? ¿Cuántos trabajadores son en total? ¿Cuántos trabajadores no tienen horas extras? ¿Y cuántos trabajadores sí tienen horas extras? Les recuerdo que cualquier valor que ustedes cambien acá, me va a cambiar automáticamente aquí arriba. Por lo tanto, si uno de los datos está mal, me va a afectar todo el resultado final y la pregunta va a estar mala. Pasamos a la pregunta número 4 y es algo más o menos similar a lo otro. La diferencia es que es una base de datos o una tabla mucho más grande. Bien, esto es una planilla, es una base de datos que tiene listados de vendedores de un retail. Está el root, está el nombre del vendedor, está el sexo, la sucursal en la que trabajan, está en diferentes ciudades de Chile, el departamento, y estas son las ventas que realizó durante 6 semanas. Ahora, se le hizo un seguimiento a estos vendedores para detectar cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos. Entonces, de acuerdo a las ventas, nosotros vamos a obtener aquí el total. Recuerden que solamente utilizando funciones, el total, ¿cierto? De la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta y la sexta semana. El que me conteste esto así, y coloque igual esa semana, más esa semana, más esa semana, y así sucesivamente, le puedo anticipar que la respuesta está mala. La respuesta está mala. Puede que el resultado esté bien, pero el procedimiento yo lo estoy pidiendo con funciones. Entonces aplican la función que corresponde aquí, aplican la función que corresponde acá, que es el promedio de venta durante las 6 semanas del vendedor, la peor semana de venta. Por ejemplo, si el vendedor aquí vendió 1.200.686.664, este valor que está acá deberá aparecerme aquí en la mala. Y la buena sería la mejor venta, digamos, la mejor semana, sería esa de allá. Semanas trabajadas, el trabajador aquí en este caso, el vendedor, trabajó las 6 semanas, sin trabajar ninguna, por lo tanto iría a 0, pero por ejemplo el caso del tercer vendedor, aquí en las trabajadas, trabajó solamente 5, y aquí sin trabajar 1. O sea, automáticamente ustedes cambian un valor acá y me cambia inmediatamente aquí la planilla. La comisión va a depender del total de las ventas y va a comisionar, por decirlo de alguna forma, un 4,5%. Ahora, recuerden, como vimos en la última clase, que la fórmula, si yo lo hiciera así y dijera ese valor, que sería el total, multiplicado por este que está acá, está malo. Tienen que utilizar ahí algo que vimos en la última clase. El concepto de la celda, signo de interrogación. Y además, tienen que aplicar aquí también la función. Bueno, finalmente, aquí está el sueldo base, que es un valor que se le entrega a cada vendedor
venda o no venda, va a ganar este sueldo. Y el total a pagar va a ser lo que obtengan de comisión más el sueldo base. Ese es el total a pagar. Teniendo estos datos, ustedes pueden empezar a responder la primera parte. ¿Cuántos vendedores son? Solamente utilizando funciones. ¿Cuánto se paga en comisiones? ¿Cuánto se paga en sueldo? ¿Cuántos vendedores no trabajaron el mes completo de toda la planilla? Son como 200 vendedores. El total de ventas de la primera semana, de la segunda, de la tercera y así hasta la sexta semana. La número 11, ¿cuál es el monto total de la semana con peor venta? ¿Cuál es el monto total de la semana con mejor venta? El monto total del peor vendedor y el monto total del mejor vendedor. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el peor y cuál es el mejor? Y finalmente, el sueldo más alto, ojo, el sueldo implica la comisión y el sueldo base y el sueldo más bajo. Una vez terminado esto, me envían la prueba. Que les vaya bien y nos esperamos la próxima clase.